un inicio, Señor, para ese estar pensando día a día cómo es que tú quieres que tu iglesia funcione. Verdaderamente trabaja en el corazón de todos nosotros y en este tiempo todavía de seguir presentando tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, gracias. Entonces voy a hacer la pregunta y aquel que la quiera contestar toma el micrófono y de esa manera vamos avanzando con las diferentes preguntas. La primera pregunta que tenemos aquí es, ¿cuáles consideran ustedes que son las principales características de una iglesia saludable? No sé quién de ustedes quiera tomarla y contestarla. Creo que Rodolfo quiere comenzar. ¿Está bien, Rodolfo? De una manera un poco práctica, digo, ya vimos los temas, pero a lo mejor si alguien quiere aconsejar a alguien qué ver en una iglesia saludable, ¿no? Pues esto de la iglesia saludable lo podemos resumir en esto que llamamos el principio regulador de la adoración. ¿Cómo se ve una iglesia saludable resumida en el principio regulador de la adoración? Es predicar la palabra. La palabra es el centro, es el fundamento de la iglesia. Si una iglesia no predica la palabra, Dios no va a bendecir esa iglesia, por más sinceros que seamos. Y número 2 es orar con la palabra. Y número 3 es leer la palabra. La lectura pública de la palabra es importante porque Dios también opera a través de la lectura pública de la palabra. Y número 4 es financiar la palabra, es ofrendar. O sea, parte del principio de Dios, ¿verdad?, para bendecir a tu iglesia es financiar la palabra. La palabra necesita recursos para que pueda avanzar. Y es financiando la palabra también. Y número 5 es ver la palabra. Y ver la palabra implica lo que hacemos en el bautizo y la cena del Señor. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí podemos desglosar la primera, que es predicar la palabra. ¿Qué vamos a predicar? La palabra, lo que conocemos con el concepto de la sana doctrina, como se desarrolla ese concepto a través de las epístolas pastorales. Entonces, ¿cómo vemos una iglesia saludable? Con esas marcas, que implica también la membresía que ya hablamos. O sea, la iglesia necesita la membresía porque la membresía es el instrumento de Dios que aparta a la iglesia del mundo. Y la membresía como tal es bíblica. Comentaba con un hermano que a veces venimos con el concepto mundano de membresía y eso a veces choca cuando lo hacemos la primera vez en la iglesia. Entonces hay que enseñarlo en la iglesia un buen tiempo, ¿verdad? Y luego que esté afirmada la convicción, entonces operar. La disciplina es otra marca de una iglesia de sana doctrina. La disciplina es fundamental. Y cuando hablamos de disciplina, no nada más es el aspecto correctivo, ¿verdad?, de lo que hablaba ahorita el pastor Jorge, de si tu hermano peca, tú que eres espiritual, ve y ayúdalo, sino también la disciplina instructiva que viene a través de la predicación de la palabra. Entonces, en forma muy resumida, es como vemos una iglesia de sana doctrina. Ok, gracias. ¿Alguien más quiere añadir algo o no? Ok. Bueno, dice esta pregunta, ¿cómo puede una iglesia mantenerse culturalmente actual, pero fundada en la palabra de Dios? Esta pregunta, ¿alguien la hizo o tú la desarrollaste? Ya te descubrimos. Ok, no, ¿por qué pregunto esto? Porque quisiera entender un poquito mejor la pregunta. Si está aquí la persona que lo hizo, es una buena pregunta, nada más si nos puede ampliar un poquito más a qué se refiere, cuál sería su duda. No sé si está aquí. ¿No? Ok. Bueno, entonces, ¿cuál es? Mantener una iglesia. No. Ok, ¿cómo puede una iglesia mantenerse culturalmente actual, Ajá, pero fundada en la palabra de Dios? Yo creo que se refiere a que, por ejemplo, vemos iglesias que se denominan modernas, ¿no?, que tienen luces, que tienen mensajes apelantes a la emoción, que tienen pastores que visten nada más a la moda, un lenguaje más del día a día. Asumo que se refiere a ese tipo de iglesias
emergentes, vaya, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede de alguna manera estar supliendo las necesidades de la gente de la ciudad, pero por el otro lado sin verse involucrado en esa cultura pues de pecado, ¿no? Vamos a decirlo así. De entrada pudiera verse como una contradicción, ¿sí? La palabra de Dios no cambia. El fundamento, como lo hemos estado exponiendo, es firme y no cambia. El asunto es cuando empezamos a sacrificar los principios divinos en aras de ser culturalmente relevantes, ¿sí? Aceptados. ¿Okay? Ahí es donde ya empiezan los problemas. ¿Okay? Creo que la mayoría conocemos aquí ministerios que empezaron por sacrificar un poquito los principios y los fundamentos bíblicos en aras de captar más gente. Y eso resulta en una desviación, ¿sí? Alguien alguna vez puso el ejemplo, si el piloto de un avión al poner sus coordenadas hacia dónde va, se equivoca en 1 grado, va a terminar en un lugar completamente apartado de su destino original, ¿ok? Así es esto, el fundamento permanece firme, puede haber variación en base a la cultura, en cuanto a la filosofía del ministerio, en cuanto a cómo hacemos ciertas cosas, sin sacrificar los principios, pero cuidado, porque si no estamos atentos, esos permisos que nos damos resultan después en una desviación de los principios y fundamentos de la palabra, ¿sí? Entonces, más que adaptarnos a la cultura, la Biblia nos manda, dice en Romanos 12:2, no se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento. Y de esa manera van a comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable, que es agradable y perfecta, ¿verdad? Entonces, los que tenemos que cambiar somos nosotros en nuestra manera de pensar. No tratar de cambiar, de adaptarnos a la cultura actual para entonces ser aceptables, aceptados, ¿verdad? Ser más relevantes y alcanzar más gente. Y comentábamos también ayer, hace rato en cuanto a este tema, que se pudiera pensar que también nos están queriendo llevar a ese culturalmente actual, a tantas situaciones de género que ahorita estamos viviendo. Entonces puede ser también una disyuntiva donde da de nueva cuenta presencia lo que comenta el pastor Jorge, que la palabra es la palabra, ¿sí? Y establece y tiene claro cuáles son las funciones de la palabra y la distinción y la presencia del hombre y la mujer en la sociedad a la que se le está aplicando y predicando la palabra. Ok, creo que lo dicen bien, ¿no? La idea es no sacrificar la palabra en aras de atraer gente y precisamente, bueno, nosotros lo hemos experimentado y ustedes a lo mejor ya con sus 15 años en el ministerio también. Hay una pregunta que dice, ¿por qué parece que las iglesias con sana doctrina no tienden a crecer tan rápido? ¿A quién la quiere contestar? Porque es bíblico. Ok, ¿alguien quiere ampliar la respuesta? Sí, hay que reconocer, y ahorita que hacían la pregunta anterior, nada más es de nuevo afirmarlos. No nos dejemos impresionar por lo que hacen otras iglesias influidas por la cultura actual. Hay que sostenernos firmes en la manera como Dios ya ha dejado escrito cómo debemos de hacer nuestro servicio de adoración, cómo debe funcionar la iglesia. Nada le tenemos que preguntar a la cultura. Al menos nosotros somos muy enfáticos y firmes en eso. Por un lado, y por otro, ¿cuál era la? ¿Por qué las iglesias con sana doctrina tienden a no crecer tan rápido? O sea, si ustedes ven el patrón bíblico, yo nunca veo que la iglesia sea mayoría, o sean muchos, porque
porque Dios va a operar en su soberanía, ¿sí? Va a operar de la manera que Él quiere. Entonces vamos a ver iglesias con sana doctrina, ¿verdad? Donde va a haber muchos, e iglesias con sana doctrina donde va a haber pocos. ¿Por qué es así? Esa es soberanía de Dios y nada más. ¿Sí? Nosotros necesitamos ser fieles en predicar la palabra como Él dice, y lo demás es resultado de Dios, y Dios es soberano. Ahora, ¿por qué las iglesias que no tienen sana doctrina hay mucha gente? ¿Cuál es la respuesta a eso? Porque muchos no son convertidos, porque muchos tienen comezón de oír, como dice en 2 de Timoteo 4, ¿verdad? Como dice Pablo, cuídate de los falsos, porque va a haber muchos que se dicen hermanos que tienen comezón de oír. Esas iglesias están llenas de personas que tienen comezón de oír. Entonces, si usted tiene aquí en la esquina una iglesia donde hay 5,000 miembros y ustedes son 30, no se preocupen por eso. ¿Sí? Preocúpense por ser fieles, de nuevo, a hacer las cosas como Dios dice, ¿verdad? Entonces, a eso tenemos que estarnos afirmando ahí. Y hay una parte importante en esto que estuvimos analizando, presentando la naturaleza de la iglesia, el propósito, la estructura, los órganos internos, los músculos. El pastor MacArthur lo presenta en el sentido de que en sus congresos que él tiene a nivel de cada año para pastores, hay pastores que vienen de muchas partes y les piden en un momento dado que les den como el ABC de cómo le hacen en un momento dado para poder llegar a ese crecimiento en cuanto al impacto y estar viendo más de 4,000 pastores ahí reunidos en esa, y ellos sencillamente dicen, está en la actitud, en el corazón de los que son parte del miembro santo, del cuerpo santo, que es Grace Community Church. Por eso la importancia de lo que se comentó ahora, ¿no? De trabajar con este tipo de cómo quiere el Señor que la iglesia funcione, porque incluso nosotros antes de estar en la iglesia de Gracia y Paz, pues nos tocó estar en otra parte, íbamos a un congreso también en Tijuana, y era el Congreso de las Mentiras. Porque entonces el año anterior ya se habían visto varios pastores y se preguntaban, ¿cuánta gente tienes? Y el otro decía, dije 150 el año pasado, somos 300 ya. O sea, como si el número fuera la presencia del crecimiento de la iglesia, ¿no? La referencia, ok. Bueno, hay otra pregunta y están celebrando, iba a decir están celebrando 15 años de Gracia y Paz, ¿no? Y bueno, el pastor Rodolfo nos comentaba un poquito de que él se emociona al ver pues nuestros inicios, cómo pues, estamos esforzándonos, buscando hacer las cosas de la manera bíblica, pero sin duda en ese trayecto de 15 años han pasado por diferentes desafíos que les han permitido ahora conocer a Dios de una manera distinta, una manera más personal. ¿Qué se dirían a ustedes mismos? Es decir, Jorge, que tiene 15 años en la iglesia Gracia y Paz, ¿qué le diría a ese Jorge de hace 15 años? Igual Rodolfo, ¿qué le diría a aquel Rodolfo que empezó hace 15 años? Igual Javier. Esa es una pregunta que nos hicieron aquí. ¿Qué se dirían? ¿Qué consejos se darían? Lo mencioné, es el consejo o la exhortación que Pablo da a Timoteo. Pablo se va, ¿y qué le dice? Entre otras cosas, exhorta con toda paciencia y doctrina. Persevera en lo que te toca hacer. Y a través de estos pocos o muchos años, 15, lo que hemos podido apreciar, unas cosas que hemos podido apreciar es que el mantenernos tratando de ser fieles al Señor en lo que nos pide que hagamos, eso es lo que es dejar que Él haga la obra, pues. Él se encarga del resultado. Si nosotros nos mantenemos exhortando con paciencia y doctrina, predicando, instando a tiempo, fuera de tiempo, o sea, ¿qué nos corresponde hacer? Pues eso hay que hacer. Oye, pero que mira, que acá, que allá, que estos problemas, mantente haciendo lo que Dios te manda hacer.
¿verdad? Y Él se encarga de todo lo demás. Sí ha habido desafíos, sí, fuertes desafíos en este tiempo, pero a lo que nos ha llevado el Señor es precisamente a confiar que Él es el que está edificando su iglesia y que su palabra se cumple. Entonces, ¿qué nos corresponde? Confiar en su palabra, ¿verdad? Simplemente confiar en Él y no tratar de resolver las cosas a nuestra manera o manera pragmática, ¿verdad? Decir, no, pues, esperar en Él, esperando en Él, confiar. Bueno, complementando la respuesta y viendo otra vertiente, dice 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Yo le diría a Jorge, yo le diría a Javier, yo me diría a mí mismo, necesitamos prepararnos para presentar bien la palabra de verdad, y prepararnos implica estudiar. Prepararnos implica esforzarnos para conocer la palabra, a veces como autodidactas, como lo hicimos al principio, y a veces buscando una preparación formal. Ambas son válidas, pero es indudable que necesitamos preparación, necesitamos conocer la palabra y eso requiere esfuerzo. ¿Sí? Por un lado, y por otro, me hubiera yo recomendado, no te apresures en nombrar ancianos, no te apresures. Toma tu tiempo. Iglesia, esperen a madurar. No te apresures, no es necesario. Dentro, como lo comentó el pastor Rodolfo, definitivamente que es una cosa emotiva para nosotros este evento que acabamos de tener el viernes pasado, de los 15 años. La mamá de la doctora Gaby, esposa de Rodolfo, en la primera reunión que tuvimos en la casa de ustedes, que fue el primer servicio de gracia y paz, ella puso en su Biblia, gracia y paz, domingo 16 de agosto 2009, día grande, así lo puso. A 15 días, cada día sigue siendo un día grande para nosotros verdaderamente. A 15 años, ¿por qué? Porque hay algo muy especial que implica, la pregunta era, ¿qué te dirías a ti, Javier? ¿Qué te dirías, Rodolfo? ¿Qué te dirías, Jorge, en un momento dado? Y es eso, ¿sí? Preséntate más tiempo delante del Señor, ¿sí? En lo que sea tu tiempo de oración, de estudio, porque eso es lo que verdaderamente cambia y transforma en un momento dado. Y lo comentaba ahorita con dos hermanos, gracias a Dios, como bendición, porque como iglesia cuando empezamos a nacer no teníamos una guía enfrente de nosotros a quién seguir, a quién ver cómo había crecido. El Señor fue el que nos puso, a pesar de nosotros, gente preciosa con la que hemos crecido, gente de Grace, gente de la iglesia de República Dominicana en un momento dado. Y yo a 15 años, lo digo en lo personal, yo veo un crecimiento precioso en mis hermanos. Un crecimiento no como acumulación de conocimiento, sino lo que implica ese amor que es fundamental en lo que determina la humildad, en el sentido de verte por debajo del que está enfrente de ti. Ok, muy bien, muchas gracias. Si alguien tiene preguntas, ¿de qué lado? Me indican levantando su mano para saber que alguien la quiere realizar personalmente, ¿ok? Dice, siendo miembro de una iglesia saludable, ¿cómo puedo mantener una relación con personas que se encuentran asistiendo a iglesia con doctrina no bíblica? Es decir, si yo soy miembro o parte de una iglesia y es sana, pero tengo amigos que van a una iglesia donde no se predica la palabra. Yo creo que esa pregunta se responde con lo que hemos estado exponiendo en este día, en gran parte. O sea, tenemos que vernos como familia, la iglesia local, o sea, la iglesia de Cristo en su expresión local, tenemos que vernos como familia. Y las relaciones deben ser prioritarias con los miembros de la familia local. Aquí hablamos de prioridades. No es que vayas y te pelees
con los que no comparten tu fe, ¿verdad? O la forma de hacer las cosas. No, ni que no te relaciones con ellos, a veces por cuestión familiar, por cuestión de ya de muchos años, lo que tú quieras, tienes esa relación. No tienes que romper esa relación, tú puedes ser un instrumento, ¿verdad?, para llevar la verdad a esas personas y esos lugares. Pero definitivamente aquí la prioridad es tu iglesia local. Ni siquiera tu familia en la sangre. ¿Sí? Es tu iglesia, estos son tus hermanos. Esta es tu familia. Lo demás es secundario. Entonces, no sé si con eso responde la pregunta. Imagínate los domingos, ¿no? Termina el servicio, familias se juntan de la misma iglesia, se van a comer en un momento dado y hermanos de tu iglesia encuentran a otro de la misma iglesia comiendo con otros de otra iglesia que saben que no es sana, pensando que nunca han convivido con él. A nosotros nos ha sucedido así y hemos confrontado a hermanos en el sentido de que busquen esa prioridad en su vida. Primero la familia que está ahí en gracia y paz. Ok. Déjame comentar algo nada más. Luego en la iglesia no creemos que tenemos problemas. Pero si tú ves a Juanito, si tú ves a Elenita, si tú ves al matrimonio Pérez, al matrimonio Sánchez, tienen problemas reales en su vida que hay que tratar. Y a veces esos problemas están escondidos. De repente salen. Entonces a lo que voy, conforme la iglesia va creciendo, hay muchos hermanos que necesitan consejería, necesitan ayuda con pecados reales. Entonces, yo le diría a la persona que hace esa pregunta, si quieres relacionarte con una persona de una iglesia que no tiene sana doctrina, yo creo que la única motivación correcta sería tratar de influirlo. ¿Sí? Tratar de influirlo, orientarlo un poco, y eso nada más por un lado. Y estoy de acuerdo con lo que dice Jorge y Javier, o sea, nuestra obligación principal son nuestra familia, y hay mucho trabajo que hacer. Créanme que hay mucho trabajo que hacer. Ok, gracias. Otra pregunta es, algo común aquí en Rosarito es que las personas vienen de otra iglesia donde hubo una división, donde hubo un pecado, donde vienen lastimadas y a veces les toma desconfianza, les toma temor volver a creer en la iglesia. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros como iglesia en el momento de recibir a una persona que viene en esa condición? ¿Cómo le podemos ayudar? Bueno, aparte de la paciencia requerida, el Evangelio. Lo dije y lo sostengo, el Evangelio. Con el Evangelio. Y obviamente son cosas que la Biblia trata, ahí las tenemos, ¿verdad? Los autores del Nuevo Testamento le escriben a iglesias con problemas y se anticipa inclusive a ciertos problemas, ciertas desviaciones. Entonces, eso nos da a nosotros luz para decir, ¿sabes qué? Esto sucede. Pero entonces, esa decepción sufrida, ¿cómo le vamos a ayudar a esa persona a superarla? A través del Evangelio, ¿verdad? Y de una realidad, ¿verdad? De qué es lo que pasa cuando nos apartamos precisamente de la devoción al Señor. Entonces, cuando digo que el Evangelio es un recurso precioso, obviamente, para todo ese tipo de cosas, ok, esto sucedió, pero a ver, ¿dónde están puestos tus ojos? ¿Dónde están tus afectos? O sea, ¿a qué te lleva esto? ¿Verdad? En cuanto a Cristo,
¿A qué te lleva? A poner tus ojos en Él, ¿verdad? Sí, pero igual me dijeron allá que no pusiera los ojos en el hombre, sino en Dios, y mira lo que hicieron. Bueno, porque poner los ojos en Cristo implica ponerlos en la instrucción de su palabra, ¿verdad? Y si yo veo que donde estoy no están siendo fieles a la instrucción bíblica, no tengo por qué seguir ahí. ¿Sí me explico? No tengo por qué seguir, pero no por eso me voy a alejar del Señor, sino de hombres que han, como dice en 1 Pedro 5, ¿verdad? Que no han cuidado de la grey voluntariamente, sino por fuerza, lo estoy invirtiendo, que lo han hecho por ganancia deshonesta y con señorío sobre la gente, ¿no? O sea, ahí están los parámetros que rigen aún el actuar de los pastores y los líderes. Entonces, si yo veo que esto no se está cumpliendo, voy, confronto, y si no hay una respuesta, pues no tengo por qué seguir ahí, me voy, pero no me decepciono del Señor porque eso está contemplado en la Biblia, sino compruebo que el Señor es veraz, ¿verdad? Entonces, busco una iglesia donde se trate de ser fiel a la Escritura. Ahora, por otro lado, a veces somos inocentes en este tipo de casos y también no hay que ser inocentes. O sea, cuando llega una persona, ¿verdad? Llegue de donde llega, necesitamos investigar su contexto, su corazón. A lo mejor la versión que él nos da es muy diferente a la que realmente ocurrió de la iglesia de la que salió. Por más lágrimas y lloradero que traiga en el momento. Y por otro lado, tal vez sea una situación dolorosa, como dice Jorge, sí, pero la Biblia es muy clara y la Biblia nos manda a nosotros responsabilidad de cómo vamos a responder ante esa situación. Y la respuesta que se da a la Biblia es: necesitas perdonar. Ese es el Evangelio. Necesitas perdonar. Sin demeritar el dolor que pudo haber causado en la persona, el Evangelio es: necesitas perdonar. Y a eso hay que llevar a la persona en su corazón, tratar con su corazón. Ok, muy bien. Otra pregunta es, dentro de las sesiones hablaron de la pluralidad de ancianos. Y creo que la mayoría venimos de iglesias donde en teoría hay líderes, ¿no? Y uno pudiera, como se dice comúnmente, irse con la finta y decir, bueno, pues aquí hay pluralidad de ancianos. Me gustaría que nos pudieran ayudar a entender primero qué es pluralidad de ancianos y después cómo funciona en la vida diaria de la iglesia, en la toma de decisiones o en la guía de la iglesia en forma práctica. Vamos a hablar con experiencia de lo que ha implicado estos 15 años de gracia y paz. Y verdaderamente que a pesar de nosotros, el Señor es el que ha hecho la obra. Y sí podemos decir que en estos 15 años, esa pluralidad de ancianos, de pastores en tres, ha sido el punto de partida para todo el hacer de la iglesia. No ha habido una sola toma de decisiones que en gracia y paz se haya dado sin que los tres estuviéramos en unanimidad. Ha habido situaciones que nos tocó ver que no estábamos de acuerdo y no se tomaba la decisión hasta en tanto no hubiera unanimidad. Entonces esto nos lleva al cumplimiento de lo que la palabra dice. El mismo Pablo, cuando abría iglesias, nombraba ancianos en un momento dado. Y aquí entonces ellos ya van a dar la diferencia y el punto de partida en cuanto a ministros y ancianos. Lo que vemos en el Nuevo Testamento es precisamente el concepto de pastores, ancianos, obispos, plural. Dice Pedro, ruego a los ancianos que están entre ustedes. ¿Okay? Pablo dijo en Hechos 20, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, ¿verdad? Para apacentar
la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propio sangre. Entonces, esos y otros ejemplos marcan la pauta de no un solo pastor, sino una pluralidad de pastores. Y lo que nosotros entendemos, de acuerdo al Nuevo Testamento, es que la función de obispo, pastor y anciano es la misma, exactamente la misma. ¿Sí? Son tres formas, tres, digamos, vertientes o funciones de lo que podemos llamar el pastorado. ¿Sí? Obispo es supervisar, pastor es apacentar, guiar, nutrir, ¿verdad? Y anciano es alguien que tiene un liderazgo. Entonces esas tres funciones se cumplen en una persona. Hay otras iglesias que separan pastores y ancianos, ¿verdad? Bueno, tendrán sus razones, no se trata de discutirlas ni ver quién tiene razón o no. Lo que nosotros vemos en la Escritura es que es lo mismo, ¿sí? Y que el llamado es a esa pluralidad, a que haya pastores. Ahora, en el sentido práctico y de protección a la iglesia, es algo de veras muy, muy provechoso, ¿no? O sea, ustedes saben lo que pasa cuando una sola persona toma todas las decisiones en la iglesia, ¿sí? Se convierte en el superpoderoso y que nadie puede decir nada, ¿verdad? Diferente, inclusive que maneja las finanzas de la iglesia, ¿sí? Es muy peligroso. Nosotros descansamos mucho en eso. ¿Por qué? Porque no está centrado el poder en una sola persona. Ahora, eso no quiere decir que no se reconozca dentro de esa pluralidad de pastores, se reconozca a uno en particular muchas veces como el líder, ¿verdad? Entre ellos. Lo llaman el primero entre iguales, ¿verdad? Algunos teólogos lo llaman el primero entre iguales. Tiene cierto liderazgo, pero es igual en poder, en autoridad, en decisiones, es exactamente igual y es lo que así funciona nuestra iglesia. ¿Okay? Y no porque sea la nuestra esté bien, es porque tratamos, ¿verdad?, de hacer lo que la Biblia nos manda hacer, pero tiene esas repercusiones prácticas muy, muy importantes, ¿no? Y el dar cuentas, el darse cuentas unos a otros es sumamente importante. Y como ya mencionó Rodolfo, no en todos los casos es posible desde un inicio hacer eso. Eso se va desarrollando, ¿sí? Nosotros empezamos al revés, empezamos con 7, 8 pastores y luego nos redujimos a 3, ¿sí? Porque lo hicimos mal. Nos dimos cuenta que no habíamos seguido un proceso bíblico adecuado para hacerlo. Es una experiencia negativa, ¿no?, que tuvimos, pero que nos refuerza precisamente la importancia de hacer las cosas como la Biblia lo estipula. Yo voy a ser más enfático. No es que una iglesia que tenga un solo pastor es una herejía, digamos. No es eso. No va por ahí. Pero yo voy a ser enfático y esa es mi convicción muy profunda de que la iglesia debe ser dirigida por una pluralidad de ancianos. Porque ese es el patrón que vemos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Cómo ha operado eso en la práctica en nosotros desde hace un poquito más de 15 años y algunos días, horas y segundos? Nosotros somos 3 desde hace tiempo y le comentaba a un hermano, Alex, que cómo nosotros hacíamos eso, cómo 3, cómo 4, cómo se hace eso en la práctica. Nosotros tenemos una convicción muy fuerte, gracias a Dios que eso nos ha dado ese amor, esa unidad, de que todas las decisiones tienen que salir por unanimidad. Todas las decisiones que tomamos en la iglesia entre los 3, a veces yo no estoy tan de acuerdo, a veces Jorge no está tan de acuerdo, a veces Javier no está tan de acuerdo, ¿verdad? Por ejemplo, en el evento de 15 años, pues yo quería carne y como era más caro, ellos querían pollo y dije, no, yo quiero carne, ¿verdad? Porque es un evento especial, pero bueno, es que no probaste el pollo, está muy rico, ok, me adhiero al pollo, con mucho gusto, ¿sí? O sea, es un ejemplo muy banal, muy sencillo, pero refleja en el fondo cómo operamos en unidad, eso es fundamental.
la humildad, la unidad, el amor en la pluralidad de ancianos para que la iglesia pueda caminar de una manera adecuada. Y ese primero entre iguales también se reconoce. Nuestro primero entre iguales es Jorge, ¿verdad? Y eso lo digo y lo sigo diciendo desde hace 15 años, porque él se ha ganado ese derecho, él se ha ganado ese lugar. Nosotros lo hemos considerado así, no es algo que alguien nombró. Nosotros reconocemos eso en su madurez, su sabiduría, su disciplina, y nosotros vamos y lo imitamos. Pero la autoridad es prácticamente la misma, ¿verdad? Entonces es como opera en la práctica, como se ve en la práctica, ¿no? Ok, muy bien. ¿Hay alguien que tiene alguna pregunta? ¿Le pasas el micro? Sí, yo creo que es precisamente de lo que acaban de hablar ahorita, que pudieran ampliar un poquito el concepto de que nombrar ancianos no se cueste de la noche a la mañana, que hay unos requisitos, ¿no?, que cumplir, ¿verdad? Que la palabra habla, y yo creo que también eso es importante, porque si no es como que, nombro estos ancianos y ya, pues no. Muy importante, cada iglesia podrá tener su proceso para llegar a eso, pero hay ciertos aspectos que no se deben pasar por alto. La Biblia es muy clara y establece requisitos en 1 Timoteo capítulo 3 y también en Tito acerca de los que aspiran, anhelan a ser obispos, y esos requisitos, salvo uno, son aspectos de carácter. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario, dice, que sea irreprensible, no dado al vino, y una serie de requisitos, características, insisto, tienen que ver con el carácter. Ahora, ¿quién evalúa eso? La iglesia. La iglesia está viendo, está reconociendo entre sus miembros aquellos que se van conformando al carácter de Cristo, especificado aquí. Y llegado el momento, ¿verdad?, la iglesia puede proponer y decir, he aquí a alguien a quien reconocemos como un candidato para ser pastor. Entonces ya el consejo de ancianos lo tiene que tomar en cuenta y darle un seguimiento para determinar si efectivamente ya es alguien que está listo para el ministerio, o se le va a encauzar, se le va a encaminar para que se prepare para ello. Entonces es una participación no nomás de un consejo pastoral, es la participación de toda la iglesia, porque es la iglesia que reconoce a sus líderes. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hicieron en la iglesia primitiva, cuando se empezaron a dar los problemas, ¿no?, de que no atendían bien a las viudas de los hebreos? Dice, ustedes, iglesia, seleccionen entre ustedes, ¿verdad?, a los diáconos. Les da requisitos, pero ustedes saben quiénes cumplen esos requisitos. Entonces la iglesia se involucra, ¿sí?, y sabe y conoce mejor muchas veces que los pastores a los que están a su alrededor. Nosotros podemos proponer a alguien, no, pues mira que Antonio va a ser o es candidato, y alguien que lo conoce bien dice, si lo conocieras allá en el trabajo, es mi jefe, ¿verdad? O sea, entonces, aspectos de carácter. Sí, a veces, ahorita ya lo comentó también Jorge, pasamos por alto el versículo 1 de este pasaje, es fundamental para este proceso, porque la palabra dice, si alguno anhela obispado, yo quiero, ok, está bien, buena obra desea, pero es necesario. Y ahí es donde entra lo que Jorge acaba de comentar. En la práctica es como opera. O sea, si hay alguien que desea la posición de anciano, que para empezar, no la tendría por qué desear propiamente, sino que es algo que el Espíritu Santo va poniendo en su corazón, ese deseo de servir. Yo veo a Charlie que llegó aquí en febrero, marzo, ¿verdad? Lo veo y está ahí operando en la iglesia,
está estudiando, se está preparando, está avanzando en su carácter. Entonces uno pone los ojos en Charlie, ¿verdad? Y entonces la iglesia empieza a operar. Tal vez este puede ser un buen candidato anciano. ¿Sí? Ese es el proceso que se hace. Ya luego se hará un proceso formal, que ahorita no tiene caso hablar, pero más que todo es alertar a la iglesia en eso. Es cuidado. El anciano es primero carácter y luego hacer. Primero ser y luego hacer. Y sí. Miren, hay algo que se da mucho en el medio y que es el famoso llamado. Aquí 1 Timoteo nos dice, si alguien tiene el llamado, ¿verdad? Sino si alguien anhela, desea. ¿Por qué? Porque Dios puso ese corazón. El problema del famoso llamado es que alguien se puede decir que tiene el llamado de parte de Dios para el ministerio y escudarse o tomarse de eso para decir, tú me tienes que considerar porque Dios me dio ese llamado. ¿Sí? Y puede ser para cualquier ministerio, no solamente para el de pastor, ¿eh? Ahí con nosotros ha llegado gente, ¿verdad? Que dice, yo tengo el llamado de la música. Salmista, ok. ¿Sí? Está bien. O sea, no lo voy a negar, no lo vamos a negar. A lo mejor Dios te dio ese don, ¿verdad? Ok. Siéntate. Déjate conocer. Conócenos. Absorbe, ¿verdad? La doctrina, nuestra filosofía de ministerio, y en su momento Dios, si Él puso ese llamado en ti, te va a levantar para que sirvas en esa área. Al mes, a los 2 meses, se va esa persona. Dice, es que no reconocen el llamado que yo tengo. Ok, ahí está el reconocimiento, ¿no? Ahí salió la verdad. Entonces, cuidado con esos conceptos, pues, del llamado. La Biblia es muy clara. Ahí están los requisitos. ¿Crees que fuiste llamado a eso? ¿Anhelas eso? Pues prepárate, crece, madura, cumple. Y entonces el Señor, no necesitas decirle, Él te va a levantar. Por ejemplo, en ese mismo sentido, en esa misma situación, una pregunta que me surge es, porque a nosotros nos ha pasado mucho como iglesia que vienen personas preparadas, pastores, arcángeles, de todo, ¿no? Que han estudiado seminarios y vienen de quién sabe qué lugares. Y bueno, de alguna manera tienen un problema para someterse a la autoridad, ¿no? O sea, quieren hacer su voluntad, aunque no todo el tiempo, o sea, sea lo mejor, ¿no? Pero me gustaría que nos ayudaran a nosotros como iglesia, y en el caso del pastor Nick también a lo mejor le puede ayudar, ¿cómo funciona el proceso con ustedes? Es decir, cuando alguien llega, sé que a lo mejor no hay un manual tal cual, ¿verdad? Pero a lo mejor algunos principios que nos permitan a nosotros mantenernos como una iglesia saludable, porque nos ha pasado que llega gente, quieren hacer su voluntad, ven que no van a poderlo hacer porque gracias a Dios tenemos la membresía que de alguna manera nos protege, pero ¿cómo lo manejan ustedes? ¿Cómo nos pudieran ayudar en ese sentido? Mira, primero hay que entender que los seminarios no hacen pastores. Los seminarios lo único que hacen es prepararte para presentar mejor la palabra de verdad. Entonces tampoco se dejen impresionar por eso. Si alguien viene de un buen seminario y llega a esta iglesia, llegaría con una actitud humilde y no exigiendo nada. Y eso hay que tener mucho cuidado, no se dejen impresionar. ¿Sí? Número 1. Número 2, los pastores se hacen en la iglesia. Y eso también les tiene que quedar claro. Un pastor se hace en la iglesia. Entonces no es igual que yo egresé del seminario, yo estoy estudiando en el seminario, que egresé del seminario automáticamente soy pastor. Claro, nuestra circunstancia es diferente, pero no es así, ¿verdad? ¿Cómo lo vas a manejar? Y Jorge lo dijo, lo expuso muy claro.
Ok, eres egresado de un seminario o eres egresado de donde tú quieras o vienes de donde quieras y eres la quinta maravilla, ¿de dónde? Instituto Canción. Del Instituto Canción, de donde quieras. Sí, 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 porque luego pasa. Bueno, hermano, pues bienvenido. Siéntese ahí, ¿verdad? Siéntese, vea cómo es esta iglesia, vea cómo es la doctrina, conózcanos bien, déjenos conocerlo y espere el llamado de la iglesia. ¿Sí? Hemos tenido experiencias muy negativas en ese sentido, pero aquí lo que importa es que la iglesia se mantenga firme en la manera de hacer las cosas, en esas circunstancias particulares. ¿Sí? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No? Bueno, ¿tú? Ok, adelante. Yo quiero pedirles un consejo, pastores, para nosotros como iglesia, que tenemos 2 meses aquí en el hotel reuniéndonos. Estamos con ciertos desafíos y retos del compañerismo, de practicar los unos a los otros, porque pues estamos muy cómodos en el sentido de que pues ya todo está hecho aquí, llegamos los domingos y nos metemos, ¿verdad? Y entre semana, pues, los domingos nos vamos cada quien a su casa y corre la semana, cada quien a sus actividades. ¿Cómo nosotros podemos no perder esa comunión unos con otros? Porque creo que es una necesidad que tenemos ahorita como iglesia por delante, por la situación de que estamos reuniéndonos aquí. Entonces, pedirles un consejo sobre eso. Yo creo que no es la situación ideal, esto que están viviendo, ¿no? Lo he comentado con Alex. Yo lo vería como un periodo transicional, no como algo permanente por las limitaciones que presenta, ¿no? Eso creo que hay que tenerlo en mente y como iglesia, no nomás estar orando, sino estar actuando para ver, bueno, qué puertas se abren para poder cambiar esta circunstancia temporal en algo que nos beneficie más como iglesia local. Ahora, hay otros recursos, ¿verdad? Algo que pueden considerar, dada la situación, es los grupos pequeños en casa. Requiere de ciertos cuidados, de ciertas, ¿verdad?, principios y reglas y fundamentos, pero me acabo de enterar que José y Ana vienen desde allá del Matamoros, ¿verdad? Están a 1 hora de distancia, si no se les poncha el carro, ¿verdad? Ahí en el Boulevard 2000, y así, ¿no? Hay circunstancias. Entonces, algunas iglesias, no voy a hablar de la nuestra, algunas iglesias lo que hacen, bueno, pues establecen grupos pequeños en casa para que se puedan reunir a lo mejor una vez entre semana o cada 15 días y mantener la comunión bajo un esquema bien claro, ¿no? De qué se trata, de qué se va a tratar en ese grupo, cómo se va a llevar a cabo y quién lo va a dirigir. Entonces, son alternativas que hay para compensar por el hecho de que no puedan reunirse entre semana para un estudio bíblico, o que las mujeres se reúnan para también llevar a cabo su estudio bíblico, los varones, etcétera. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos una reunión de puras mujeres cada 15 días y de puros varones cada 15 días. Promovemos la comunión entre las mujeres, la comunión con los varones. Tenemos un curso para padres donde promovemos, ¿verdad?, la instrucción para los padres de familia. Y así tenemos eventos, pero porque lo podemos realizar en las instalaciones que tenemos. Inclusive se puede hacer por Zoom algunos de los cursos. Tenemos el de consejería por Zoom, o hemos tenido también diferentes cursos por Zoom, ¿verdad? Ya como de herencia de la pandemia, pero son válidos, son recursos válidos que están ahí. Es cuestión de que la iglesia se activa y se proponga el llevar a cabo, ¿no? Ahora yo, por lo que veo, para mí lo principal es que se mantenga la unidad de la iglesia, o sea, que ustedes se mantengan unidos, eso es lo principal.
y planeen hacia adelante. Pero por un lado, ¿qué los detiene? Que por ejemplo las mujeres, si ustedes se reúnen aquí cada domingo, implica que a lo mejor no es tan grande el número de mujeres. Se reúnen en una casa en la semana. No, es que mi casa está chiquita. Pues como usted. Sí, como usted. O sea, que eso no sea un obstáculo. Los varones, ¿qué impide que los varones se reúnan en la casa de Charlie? Ya agarré yo a Charlie. Es que está bien chiquito. Pues allá afuera en el patio, pones unas sillas, ¿verdad? Como lo hacíamos en la clínica. ¿Qué impide reunirse en la clínica? Pues nada. Agarramos las sillas y las tenemos que guardar y luego otra vez sacarlas y luego los aparatos y así estuvimos un tiempo. Pero ¿qué impide hacer eso? ¿Hay algún impedimento para eso? Pregunto. Entonces, no veo yo problema para hacerlo, ¿verdad? Y es algo muy práctico. Y bueno, salvo nuestros hermanos del Matamoros, pues sí, está bien, tienen su circunstancia, pero creo que va a ser más la convicción que la circunstancia lo que va a ganar ahí. Entonces, reunirse un grupo de varones en una casa de un varón, un grupo de mujeres en una casa de mujer, a lo mejor los padres o los matrimonios en otra casa, eso lo pueden estar haciendo mientras definen su circunstancia. Los cursos de Zoom son muy buenos y estoy de acuerdo con mi hermana y mi hermano y estoy bien, pero tiene también su desventaja, la comunión personal, que no es igual, aunque lo hacemos nosotros, y eso lo aprendimos durante la pandemia, pues, no es igual hacerlo, ahora sí que personal, ¿no? Entonces, hay maneras, yo creo que sí tienen maneras de hacerlo, nomás es cuestión de definirlas y de echarlas a andar. Okay. Muy bien. Hace ya 2 años yo conocí al pastor Jorge, bueno, también a Rodolfo y Javier allá en Mexicali, y en ese... ¿vas a preguntar algo? Y en ese momento nosotros, pero pues yo al ser el pastor, estaba buscando una iglesia a seguir, un modelo, ¿no? Porque yo de donde salí no había este modelo de sana doctrina, de pluralidad de ancianos, de la predicación expositiva. Y yo recuerdo pues muchas llamadas que le hice al pastor Jorge, pero una de ellas, recuerdo que le dije, y pues ¿qué están orando por nosotros? ¿Qué han sentido de parte de Dios? No sé si se acuerda, y yo lo notaba él como que decía, no, yo no he sentido nada. ¿Cómo puede funcionar una iglesia local con su liderazgo interno, pero a la vez teniendo relación con iglesias como la de ustedes, de sana doctrina? Es decir, ¿cómo puede de alguna manera eso ayudar a la iglesia? Porque de repente escuchamos de casos donde hay pluralidad de ancianos, el pastor falla, pero no hay quien lo quite. Y entonces no hay una autoridad que venga y pueda de alguna manera guardar o proteger esas ovejas. No sé si me estoy explicando. No sé qué nos puedan aconsejar, porque, y quiero que lo veamos así, iglesia. Yo estoy tratando de poner candados para que mañana pasado estos candados nos permitan, en dado caso de cualquier situación, tener un camino por donde seguir, ¿verdad? Entonces quiero que escuchen la respuesta de ellos para que cualquier cosa, pues ustedes nos ayuden. Creo que fue Javier el que lo mencionó. Para nosotros ha sido una enorme bendición el tener el acercamiento con ministerios sólidos, de muchos años y reconocidos por su diligencia y su apego a las Escrituras. Y hemos hallado gracia con algunos de ellos. Ha sido la obra del Señor y apreciamos y fomentamos eso. Y creo que es muy importante, ¿no? El fomentar esas relaciones. Así como yo les decía hace rato de lo intencionales que tenemos que hacer para relacionarnos como familia local de Cristo, tenemos que ser intencionales también para relacionarnos con otros ministerios que estén en esa línea, ¿no? Que nosotros anhelamos y queremos seguir, procurándolos, buscándolos, y involucrándonos en la manera que podamos hacerlo, ¿no? Asistiendo a sus eventos. Entonces,
pues aparte de eso, yo creo que es poco lo que se puede hacer, ¿no? No sé si quieran agregar algo. Sí, otro camino que puede ser yo veo por aquí varios jóvenes, es empezar a estudiar. Hoy en día se ha abierto una enorme posibilidad de apoyo de la iglesia hispana, para la iglesia hispana, cuando menos en 2 seminarios, el Master Seminary y el Southern Baptist. Es un apoyo increíble que hay. Hay mucho donante que está apoyando específicamente la preparación para la iglesia hispana. Y ahí se abre otro camino. Y digo jóvenes porque son los que tienen más posibilidades de estudiar. Entonces, eso también abre una brecha de relación con las iglesias, ¿verdad? Con ministerios fuertes, sanos y que apoyan a la iglesia hispana. Entonces, por ahí también puede ser otro camino. ¿Sí? No sé si alguien más tenga una pregunta, ya tenemos 1 hora aquí. Si alguien más tiene alguna pregunta, si no, antes de concluir esta sesión, me gustaría que cada uno de ustedes nos pudiera dar un consejo, un mensaje final, porque estamos terminando nuestro taller y bueno, lo vamos a hacer en este formato y bueno, quisiera que se tomaran un tiempo y cada uno nos pudiera hablar, ¿no? Yo creo que el principal mensaje que podemos dejar es lo que estuvimos presentando. Y en lo que a mí respecta, habiendo trabajado no solamente el día de hoy, me tocó también trabajarlo en 2 sesiones en la iglesia de nosotros, en cuanto a las actitudes. Trabajen en sus actitudes. Verdaderamente esto lo dicen mucho los pastores Rodolfo, Jorge, de las problemáticas que tenemos nosotros en la iglesia. Yo lo señalé, viene del corazón. Viene, tú ves muchas veces nosotros, yo tengo a un hermano que en diagonal todos los domingos lo tengo y tenemos unas situaciones con él, tú ves que trae algo, trae una amargura, trae algo, tenemos que trabajar en eso, tenemos que trabajar y lo dije, el jueves presentamos en cuanto a los hombres como amigos y una de las cosas que distinguió a Jonathan siendo un personaje menor es que se movió al lugar donde David tenía los problemas en su momento y trabajó con él. Nosotros tenemos que movernos, tenemos que ir, Rodolfo lo acaba de señalar, hay muchas cosas de los problemas que la propia iglesia, miembros de ese cuerpo al que pertenecemos todos, tienen todos los días y tenemos que involucrarlo. Yo lo estaba compartiendo con los 2 hermanos de Tijuana, de Playas de Tijuana, verdaderamente el trabajo pastoral, Rodolfo dije, no se apresuren, no hay que apresurarse en el nombramiento de pastores, pero también llega el momento en que la iglesia tiene que vivir el tiempo que le está tocando y nosotros, en el caso de nosotros, tenemos que crecer en ancianos porque el trabajo pastoral está adentro, en las familias, ir y hacer esas visitas pastorales, que trabajes verdaderamente, que la gente sienta el abrazo en Cristo, el amor, lo que decíamos, el que no es humilde, la obediencia, todo eso tiene que ser esas actitudes reales en nosotros y abrazarnos en ese sentido. El consejo es ese, trabajar en esas actitudes. Bueno, yo no es mi consejo, sino el consejo del Señor, aquí basado en Efesios 4:1, que es: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y esto tiene varias implicaciones, primero para las ovejas y luego para el liderazgo y viceversa. Entonces necesitamos caminar de una manera digna, solamente por todo lo que Cristo ha hecho por nosotros y por lo que Cristo entregó para su iglesia. Y eso los va a motivar a avanzar. ¿Sí? Solamente es ser dignos de nuestro llamado. ¿Sí? Creo que una palabra clave en todo eso es compromiso. Compromiso primeramente para con el Señor. Es muy gratificante, se lo digo como pastor, y muy alentador ver el compromiso
de la iglesia, de los hermanos, para con el Señor. Y creo que en la medida que nosotros entendamos ese privilegio que tenemos todos de pertenecer al cuerpo de Cristo, vamos a poder responder a esa vocación, a ese llamado para andar como es digno de Él. Entonces, mi oración, mi exhortación es, comprométete tú con el Señor y con su obra. Y si cada uno hacemos eso, wow, o sea, esto es algo que va a glorificar mucho al Señor. Vamos a despedir este tiempo. Muchas gracias por su tiempo, por sus respuestas, por su conocimiento y sabiduría. Vamos a despedir este tiempo en oración. Oramos de nuevo, Padre, invocando tu nombre, pidiéndote, Señor, que todo lo que hoy hemos compartido, lo que hoy se ha aprendido, se afirme firmemente en el corazón de cada uno de mis hermanos. Que se afirme, Señor, ese concepto corporativo de iglesia, de familia, de edificio, para que ellos puedan entender y obrar en consecuencia la responsabilidad que tú les has dado, que tienen delante de ti, pero también tienen delante del mundo incrédulo. Oramos por esta hermosa obra, Señor, que tú estás levantando aquí, por Ciudad de Dios. Oramos por cada líder, oramos por cada miembro, por cada oveja, Señor, para que tú los mantengas en su corazón, en unidad, en humildad, en amor, sabiendo, Señor, que te están sirviendo a ti, pero también sabiendo que tienen el privilegio de participar en tu hermosa obra eterna, Señor. Bendice a esta iglesia, bendice a Ciudad de Dios, bendice a sus líderes, bendice a cada oveja, a cada familia, a cada niño, Señor, y que tú les ayudes a perseverar hasta el fin. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.